Hola y bienvenidos a un episodio más de Está de Peli. Yo soy Saraí y hoy estaré compartiendo mis reacciones y lecciones aprendidas de la serie Cherry Season. Así que empezamos. La semana pasada les contaba sobre mis top 5 series favoritas. Si aún no has visto el video, aquí se los dejo. En fin, tengo mis 4 favoritas, pero las 5 siempre cambia. Y después de ver Cherry Season o Amar es Primavera o Kiraz Mevzemi, ¿qué tal mi turco? Pésimo, ¿no? En fin, creo que se robó el quinto puesto a mi top 5 series favoritas. Aquí les dejo las 3 razones por las cuales me encantó y todo tiene que ver con la historia, los personajes y actuaciones de los actores, pero aún más por las lecciones que me enseñó. La número 1 es que me encanta cómo los personajes son tan humanos. ¿A qué me refiero? Que sus personajes no son completamente malos ni tampoco buenos. Son personajes muy realistas como yo. Todos tienen fallas, buenas acciones y estas cualidades o características que los hacen ser identificables, o sea, relatable en inglés. La lección número 2 es que enseñaron que todos somos humanos imperfectos. Cherry Season me recordó que todos cometemos errores, nos herimos entre hermanos, entre familiares y aún amigos. Pero también me recordó que el perdón está disponible ya sea para dar o recibirlo, porque solo así tendremos paz. En la serie algunos personajes trataron de separar a sus amigos, otros quisieron sabotear los sueños de sus amigos y otros pusieron en riesgo la vida de sus amigos, todo porque estaban lidiando con un problema interior no resuelto. Pero al final hubo un perdón. Y es que como dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Al final del día, todos estamos lidiando con problemas interiores. Nuestra carnalidad, o sea, nuestra humanidad pecaminosa, pues no nacimos siendo buenos. Entró el pecado con Adán y Eva y de allí entró el yo-yo. ¿A cuál yo-yo? El decir, pero es que no saben cómo yo me siento y qué es lo que yo quiero. Me estoy dando cuenta que este ejemplo en inglés no tendrá sentido, así que una lección de español muy breve. Yo means me. Two yos makes the word yo-yo. Still don't get it? Pero gracias a Dios que nos enseña que el amor cubre multitud de pecados. Y si Jesús me perdonó tanto, ¿por qué no voy a perdonar a otros? Es algo que aún estoy aprendiendo a hacer. La tercera razón por la cual me encantó la serie Cherry Season fue simplemente por la historia. Cuando parecía que estaba a punto de terminar, le daban un plot twist a la historia. O sea, justo cuando los personajes iban a tener un final feliz, se atravesaba un obstáculo. Aquí les va un spoiler. Aun cuando por fin hay boda, no hubo esa frase muy popular y fueron felices por toda la vida, sino que ahí empezó una nueva etapa para la serie. Y me encanta porque esa es la realidad. La vida tiene altas y bajas, pero aún así decidimos quedarnos con los nuestros por amor, porque amamos a los que nos rodean, a nuestros amigos, familiares y a aquellos que tienen su pareja. Así de simple. Y no siempre he sido la mejor amiga o la mejor hermana y tampoco la mejor hija. Esto fue lo que aprendí de Cherry Season. Es más fácil correr y darte por vencido porque solamente es de grandes y de valientes quedarse y pelear por mejorar las relaciones. Ojalá y te haya convencido para que veas Cherry Season, pues en ella encontramos muchas otras lecciones. Cuando las aprendas, compártelas con nosotras. La verdad que esta serie me hizo llorar, pero más que llorar, me hizo reír, pues los escritores hicieron un trabajo extraordinario para darle esa chispa de comedia a la serie y los actores un buen trabajo para darle vida a esas palabras y personajes tan peculiar, únicos e inolvidables. Bueno, esto es todo por hoy, pero no olvides compartir y darle like a este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. I'll be back con más episodios de Está de Peli. Nos vemos hasta la próxima. Adiós y muchas bendiciones.